Anuncios que nos hacíamos muchas preguntas, ¿no? La semana pasada sobre no solamente la magnitud de los anuncios, sino también el alcance de las personas que pudieran ser beneficiadas y cómo esto puede impactar en un contexto donde, producto de la sequía, pero también de que está muy deprimido el consumo interno, se comienzan a advertir mermas en la actividad económica en la Argentina y como consecuencia de ello, porque la inflación no cede, por el contrario, se espera que los números de agosto sean muy preocupantes a partir de lo que ha ocurrido con la devaluación, nos encontremos con un escenario de alta inflación, de caída de la actividad económica y de mucho malestar por la pérdida del poder adquisitivo. Es evidente, Mariano, que no va a haber soluciones de fondo. No podemos pedir soluciones de fondo en este escenario, en este contexto. No, aparte que maniobras hay. Bueno, no hay son muy maniobras. pocas, ¿no? Claro. Porque para que haya soluciones de fondo se necesita una renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No estos acuerdos. Estos acuerdos lo que han permitido es un desahogo, ¿no? De bajar determinadas exigencias que tenía el fondo, sobre todo en la cuestión de la acumulación de reservas y en el déficit fiscal, y patear un poquito para adelante. Esto es lo que se ha podido lograr. Es evidente que para alcanzar una reestructuración de un modelo económico se necesita otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otro contexto político. Hoy la Argentina no solamente tiene un déficit económico, tiene un déficit político. A ver, pensemos en lo que ha ocurrido en estas últimas horas desde la devaluación a esta parte. Ayer los anuncios los hizo Massa por las redes sociales. ¿Cuál es el rol que están cumpliendo tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner, presidente y vice de la Argentina? Esto habla de un momento de mucha incertidumbre política que no se ha dado nunca en el país. No. Nunca hubo un presidente tan desdibujado en la faceta pública en un momento tan sensible como el que atraviesa hoy el país. Y también es cierto que los vice han cumplido distintos roles, pero acá no es una vice más. Es la persona que tiene la mayor representatividad política dentro de este espacio que hoy tiene a Sergio Massa como candidato. Es decir, esta incertidumbre política lo que impide es que pensemos en cambios realmente de fondo. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, son pequeños paliativos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tendrá en la economía? Es más difícil de saberlo. Claro. Es más difícil porque uno dirá, bueno, pero se inyecta plata en el mercado. Eso es verdad. Pero después de una devaluación muy grande, es decir, con esta plata vas a comprar más. Y la pregunta es, porque estamos en campaña electoral y es el modo campaña, el anuncio, digamos, ¿qué repercusión, digamos, ya con una lectura más electoralista puede llegar a tener, ¿no? Porque va en búsqueda de, bueno, a ver, vamos a afianzar el voto que obtuvimos en las PASO, pero vamos a buscar ese pedido de perdón que hizo en algún momento Cerruti y vamos a intentar que la situación de los trabajadores tenga un cambio, varíe, se juntó con la CGT, se juntó con la CTA. Bueno, esto es una búsqueda de ampliar ese techo electoral, ¿no? Efectivamente. Todavía es muy difícil a lo mejor de medir hasta dónde va a llegar, porque lo que queda es fundamentalmente el malestar. La gente está muy enojada, claro, porque venía muy mal y después de la devaluación del 20%, bueno, vas a comprar la carne, sale 4.000 pesos el kilo, vas a comprar las zapatillas que valían 30 y te piden 50, bueno, y así vas acumulando una sensación de malestar. Ahora, este análisis requiere, o la respuesta, la búsqueda de la respuesta a este análisis requiere por lo menos 3 escenarios. A ver, ¿quiénes son? ¿A quiénes estuvieron dirigidas las medidas? ¿En cuánto cambia la realidad de esas personas a las que les ha llegado este beneficio, lo anunciado? Y en tercer punto, está vinculado sobre si está alcanzando a todos esos votantes, es decir, si estas medidas, en todo caso, fortalecen a un votante que puede ser más del sector de Massa, y si está alcanzando a aquel votante que realmente se siente muy frustrado y que advierte que la cosa no pinta mejor, por lo menos en el tiempo reciente, con las políticas que se vayan a generar. Por eso vamos a hacer un repaso de las medidas que ha anunciado Massa y vamos a intentar analizar quiénes van a favorecer. Por ejemplo, desde ya anticipo, hay un sector que acá no está. ¿Recuerdan el sector de la IFE?
el ingreso es extraordinario, que en algún momento se supuso iban a tener algún tipo de beneficio. Uno puede suponer que quizás está dentro de la tarjeta alimentar, puede estar en algún sector social, pero ese trabajador, ¿no?, que está en la informalidad, que no va a pedir recursos al Estado, ¿no?, que no aparece ahí en el listado de beneficiarios de determinados planes sociales y demás, pero que no puede ser naturalmente formador de precios y al cual esta informalidad le va degradando permanentemente los ingresos, por lo menos acá no está. En este segmento de los anuncios no aparece. A ver, empleados públicos y privados, acá se habla de la formalidad. Es decir, acá vos tenés 1/3 de empleados en negro, un poco más, un 40%, pero 30 y pico, un 30 y pico que no está. No está contemplado de ninguna manera, que es el que hablamos del tema del IFE, ¿no? Más anunció una suma fija de 60.000 pesos en 2 cuotas, no es menor, porque algunos decían 40.000 en una cuota, a lo mejor termina siendo mejor por el tema de la inflación. Claro. Porque podés adelantar, bueno, 60.000 en 2 cuotas mensuales. Pero ¿cuál es lo que ha generado ya mucho malestar, mucha inquietud? Que esa cuenta de futuros aumentos para quienes ganen menos de 400.000 pesos mensuales. Sí. Al ser a cuenta de futuros aumentos, quiere decir que no es que te dan un monto extra. Lo vas a cobrar ahora, pero te lo van a descontar en algún momento. Lo que se estaba pidiendo y lo que se evaluó en algún momento desde lo que impulsaba el kirchnerismo eran un monto fijo extraordinario, pero que con algún aporte del Estado, por ejemplo, que el Estado no cobrara determinados impuestos, cuestiones ahora. Claro, ahora. Exactamente, pero que eso se incorporara de alguna manera, ¿no? No que ese dinero te lo van a descontar en un par de meses o en un mes, porque si en realidad cuando vas a negociar vas a pedir también un monto fijo, bueno, te lo van a descontar. Eso ya generó mucha inquietud, pero era lo que pedía la CGT. Terminó Massa, lo que solicitaba la CGT es que todo se contemplara dentro del marco paritario. Bueno, y ahí tenés un drama. Que fue muy respaldado por Alberto Fernández. Y fue muy respaldado por Alberto Fernández. Ahora, ahí tenés un drama porque en los acuerdos paritarios tenés sectores que están empardando y algunos hasta le puede llegar a ganar a la inflación y tenés una amplia gama de trabajadores que está perdiendo frente a la inflación. Entonces, lo que pedían era de alguna manera recomponer lo perdido. Bueno, no se va a recomponer lo perdido. Lo que hay es un adelanto. Es como te dicen, voy a pedir un adelanto a cuenta. Bueno, cuando arreglemos la paritaria eso te lo descuento. ¿Qué pasa con el tema de los jubilados? 27.000 pesos para los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo y lo van a percibir en septiembre, octubre y noviembre, esos 27.000 pesos. Es decir, que el haber mínimo durante estos meses va a llegar a 124.460 pesos. En noviembre tendría que estar la otra actualización, habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero digo, durante estos 3 meses el haber mínimo se va a 124.460 pesos a partir de esto. Recordemos que hubo una actualización para los jubilados el viernes anterior a las PASO y después vino la devaluación, por lo cual esa actualización había quedado como muy afectada. Bueno, estos 27.000 pesos están. ¿Qué pasa con la tarjeta alimentar? Acá, si se quiere, está ese componente social que hablabas al comienzo. Puede estar, no todo. Puede estar. No todo, ¿no? Porque hay muchos trabajadores en negro que no reciben la tarjeta alimentar. Pero, a ver, pensemos en este contexto, ¿no? Tarjeta alimentar. Alcanza 4 millones de familias y está destinado a ser una ayuda económica para acceder a la canasta básica. Está más destinado a las personas que están casi en la indigencia, ¿no? Que forman parte de la indigencia, porque es para que vos llegues por lo menos a la canasta básica de alimentos. El refuerzo va a ir desde los 10.000 a los 23.000 pesos, porque esto va acompañado por la asignación universal por hijo, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo. Si vos tenés un hijo a cargo, son 10.000 pesos. Si tenés 2 hijos a cargo, creo que son 17.000, y si tenés más de 3 hijos, son 23.000. Pero es decir, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo, vas a recibir en la tarjeta alimentar, que viene con la asignación universal por hijo, estos aportes extras. ¿Hasta dónde alcanza? Porque también usted me dice, bueno, pero si yo voy al supermercado y lo que compraba con 10.000, ahora necesito pagar 20.000. Me lo devora completo. Bueno, lo que se busca es por lo menos que no se sienta tanto la devaluación. Que el impacto en los precios que tuvo la devaluación no se sienta tanto. Pero no hay una recomposición. No es que vos vas a comprar un poquito más. No.
Por lo menos no con estos números. No vas a perder tanto. No vas a perder No tanto. vas a perder Esa sería la definición. No vas a perder, porque no vamos a perder tanto. Claro, si fue muy fuerte la devaluación, bueno, por lo menos no perder en los términos en que esto había ocurrido. Esto es otro de los elementos que aparece, digamos, actúa más como un paliativo. Sí, como una contención, digamos, ¿no? Claro, que en virtud de lo que significó el cimbronazo, que más allá del costo fiscal que puede tener, algunos están evaluando el costo fiscal y lo reducen a eso, ¿no? Sin evaluar el costo en la gente de lo que ha significado todo esto. Pero vamos a ver más detalles. ¿Qué pasa con el potenciar trabajo? Se va a otorgar un refuerzo de 20.000 pesos para los beneficiarios del programa que se pagará en 2 cuotas de 10.000 en septiembre y en octubre. Esto ya sí es plan social. Este es un plan laboral, potenciar trabajo. 20.000 pesos en 2 partes. Fue el de la polémica con la ministra, ¿no? Efectivamente. Esto tiene mucha injerencia, sobre todo a través de las organizaciones sociales, Sí. y más en Buenos Aires que en el interior. Vamos a ver más detalles. ¿Qué pasa con las prepagas? Bueno, se suspende el aumento de la medicina prepaga por 90 días para las familias que no superen los ingresos de 2 millones de pesos y la medida se toma por decreto. Bueno, esto hay que decir que ya venía aumentando fuertemente las prepagas en el tema de salud. Habrá que ver cómo termina impactando en los daños colaterales. ¿Qué decimos con esto? Que muchas veces lo que sucede es, bueno, las prepagas no te aumentan, pero acuerdan menos con los prestadores y los prestadores te cobran un coseguro. Entonces, vos terminás pagando de otra manera esta situación. Si vas al médico, si vas a un laboratorio, si vas a lo que fuera, te terminan cobrando un coseguro. Esto está ocurriendo en muchos lugares. Entonces, de alguna manera se traslada ese costo de la salud, ese costo de la medicina. Pero, bueno, por lo menos por 90 días, señala el gobierno, va a estar congelado el tema de las prepagas. Vamos a ver más detalles. ¿Qué pasa con el acuerdo de precios? Bueno, el gobierno ratificó que firmará el acuerdo de precios que prevé un ajuste del 5% mensual, 425 empresas que representan 53.000 productos de higiene y alimentos. Yo en esto se lo dejo a usted. Vaya, evalúe en el supermercado si encuentran los productos. Algunos se ven, otros están escondidos, algunos no están, otros tienen las mañas de las empresas que te cambian la etiqueta, te cambian una marca, te cambian el tamaño, le hacen pequeñas triquiñuelas. ¿Se usa todavía triquiñuela la palabra? Sí. Los más jóvenes me lo tendrán que buscar. Sí, lo van a ir a buscar. Pero digo, son pequeños elementos, trampas que hacen para que eso no ocurra. Pero bueno, ahí tenés el otro elemento que tiene que ver con los acuerdos de precios. Genera poca expectativa el acuerdo de precios, lo que vos decías. Sí. Y le van buscando la vuelta. Algunas cosas podés encontrar, es un paliativo. Por eso decimos, en ninguno de estos anuncios hay soluciones de fondo. Evidentemente no las vamos a encontrar ahora, ¿no? El gobierno ratificó, lo decíamos, con estas 425 empresas. Digo, lo que uno espera aguarda es saber cómo los distintos candidatos van a encontrar una alternativa a lo que está ocurriendo. Hay dos. Milei, más o menos usted ya conoce, habla de dolarización, habla de un ajuste aún mayor que lo que propone el propio Fondo Monetario Internacional. Vamos a una situación en la que todo esto se va a profundizar, ¿no? Será en un shock, promete Milei que en algún momento eso va a mejorar. Lo cierto es que vamos a una situación de mayor ajuste. También esto propone Bullrich. El gobierno nacional habla de una situación diferente, pero hasta ahora es ajuste, digamos. Claro. Todo esto es ajuste. Más allá de que vos vayas recibiendo una recomposición a lo que fue la devaluación fue un ajuste, naturalmente, ¿no? La ayuda monotributista es otro elemento que aparece. Dice, quienes están en las categorías A, B, C y D no pagarán por 6 meses el componente tributario. Son las categorías más bajas, más ligadas con monotributos sociales. La medida se supone va a beneficiar a unos 3.700.000 personas. Acá sí aparece de alguna manera el trabajador que no está en la informalidad, no hablamos de un trabajo en negro, pero que quizás... Que es un monotributista. Claro, pero que la está pasando realmente mal. Acá hay como una contemplación en ese sentido. Por lo menos en el caso de los monotributistas. Bueno, después se anuncia también algunos créditos para, por ejemplo, en el caso de los trabajadores... Es muy similar al de jubilados, ¿no? Es muy similar, son 400 millones de pesos que se van a destinar para los trabajadores registrados
a 24, 36, 48 meses con 3 meses de gracia. Se habla que en la instrumentación, acá hay que esperar bien el detalle, pero sería solo a través de la tarjeta de crédito. ¿Para qué? Porque como va a ser una tasa inferior a la que te exige el mercado, para que esa plata no se vaya, por ejemplo, a la especulación. Claro. Que vos la sacás y la terminás poniendo que sea en un plazo fijo, porque vos decís, bueno, con eso saco un poco más, o la terminás poniendo en dólares. Hay que esperar, según lo dijo hasta el mismo Sergio Massa, Raberta estaría dando especificaciones. Claro, acá faltan detalles, ¿no? En esto faltan detalles, pero lo que se espera es que eso vaya a pagar deudas o a pagar... Sí, o alguna inversión o a movilizar el mercado. Claro, pero que no se vaya a la especulación financiera. Esto es más o menos lo que plantea. Ahora, que no lo saques y compre dólares. Efectivamente. Y lo guardes en tu colchón. Por ejemplo, tu colchón ya no lamenta. Bueno, ahora, lo que uno ve, observa de todo esto ¿es una buena noticia que esto se anuncie? Sí, claro que es una buena noticia. ¿Es un paliativo? Actúa como paliativo. ¿Se necesitaba? Y sí, claro, y mucho, muchísimo. Pensemos en lo que viene siendo el deterioro salarial, y además lo que implica la devaluación. ¿Es una solución de fondo al problema que tienen la mayoría de los argentinos? Y no. No va a haber soluciones de fondo con este tipo de medidas. Estas medidas lo que buscan es calmar, aliviar, evitar que se enfríe aún más la economía, como está ocurriendo en algunos sectores. Tampoco se esperaban esas medidas, Pablo, a 45 días de las elecciones. No. Es decir, no podés tener un programa económico ahora. No, es verdad, pero también es cierto que se esperaba que algunas de las medidas fueran un poco más profundas, ¿no? Sí, un poco más. Estos son todos parches e ir tapando, y lo que vos decías, bueno, se generó una devaluación, vamos a ir conteniendo y que sufran un poco menos, ¿no? Efectivamente. Ahora, mientras el gobierno anunciaba esto, uno dice, bueno, ¿cuál es la lectura de la oposición? ¿Se quedaron cortos? No. La oposición dice, bueno, pero esto va a traer mucho costo fiscal. Tanto Bullrich como Milei cuestionaron las medidas porque dicen que van a tener más costo fiscal, más déficit, que esto no va de acuerdo con lo que plantea el fondo. Bueno, muchachos, en esto hay que resolver una situación que es central, ¿no? O se plantea una mirada hacia la deuda interna que hoy tiene el país, con un drama social de casi 40% de pobres, salarios que no alcanzan, de trabajadores que aún estando en la formalidad y trabajando largas horas no llegan a fin de mes, o se sigue cumpliendo con el fondo. Y se sigue hablando de ajuste, y se sigue hablando de depresión de la economía, porque el ajuste va a llevar a la depresión de la economía, aún más, a un mayor enfriamiento, ¿no? Quizás se pueda hacer algún control de la inflación, pero con un costo social altísimo. Sí. Esto que, viste, cuando dicen, bueno, yo voy a hacer un ajuste mayor que el fondo. Bueno, decime qué costo social eso va a generar. Bueno, y ahí va a estar la realidad de la gente. Mucha gente que quizás ve con buenos ojos de que se realice este ajuste, pero que lo van a pagar con altos costos, porque inevitablemente es así. Cuando se ajusta en educación, en salud, y se ajustan en actividades laborales, se ajusta en obra pública, ¿y quién lo paga eso? Y bueno, lo paga con más desempleo, con menor capacidad de poder adquisitivo, y esto es lo que viene, por lo menos lo que prometen, ¿no? Bueno, eso es lo que deberá revertirse. Nada parece que pueda llegar a una solución de fondo si no hay una reestructuración real del acuerdo con el FMI. Y esa será la clave para lo que viene. Por ahora es sacar un poquitito para arriba. Sí. O que respirar un poco, ¿viste? Cuando decís, llegás al tope, salís un poco. O que la realidad no te presione tanto. No te presione tanto, pero lejos está de ser, naturalmente, la solución que hoy una mayoría de los argentinos está esperando, ¿no? Gracias, Pablo. A ustedes. Nos vemos.